Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro en Valle de los Molinos, Jalisco, y me acompaña Viviana Casillas. Viviana, muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias, bienvenidos. Gracias, gracias. Pues queríamos hacer este video para empezar a documentar y conocer las distintas viviendas creo que esta es una vivienda que se puede comprar a través de crédito Infonavit, ¿verdad? Sí, son de Infonavit. Infonavit, que se les llama comúnmente. Entonces va a ser muy interesante, jóvenes, conocer las distintas tipologías, ¿verdad? Los tamaños y también, ¿por qué no?, conocer un poco, Viviana, de los costos y del método que se necesita, ¿verdad?, para adquirir la vivienda. Para adquirirla. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre ella? ¿Qué medidas tiene? En realidad no sé bien las medidas, pero esta se le llama casa águila. Okay. Es águila cuando es de 2 plantas. Okay. Tiene 2 recámaras, un baño, la entregan con un baño y ya tiene otro cuartito aparte para independizar, para ponerle otro baño extra, pero ya sería medio baño. Y ya tiene su patio y su cochera. Entonces te la entregan con un baño completo. Con un baño completo. Ok, ahorita vamos a ver en dónde está, si en planta baja o en planta alta. En planta alta, sí. Ok. Y está la preparación para un segundo baño. Sí, y es la planta baja, que es un cuartito y ya sea se le puede poner como bodeguita o como cuartito para despensa, lo que sea, o medio baño. Ok. Bueno, así más o menos, jóvenes, analizando, debe de tener alrededor de 5 metros de frente el terreno, ¿verdad? Sí, más o 1, menos. 2, 3, 4, hasta un poco menos, probablemente 4 metros. Unos 4 metros, la pura cochera son 6 de fondo por 4 y ya lo de atrás realmente no sé bien cuánto. Vamos a ir a descubrirlo, jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos, pasen. Muchísimas gracias. Entonces, de 4 metros de frente, mi Gaby. 4 metros. ¿Qué estás haciendo por aquí? Estoy escondida. Me descubrieron. Ok, 4 metros de frente y 5 metros de cochera. 6 metros. 6 metros Ajá, de cochera. de cochera. Ok. Fíjense, jóvenes, esta es la fachada. Nos cabe un coche, ¿verdad? Sí, Un coche. sin problema. Tenemos las 2 huellas, fíjense, esto ya es interesante porque aquí se trata de aprovecharlo todo. Entonces, las 2 huellas para las llantas, ¿verdad?, que serían como estas planchas de concreto, hacen esto un poquito más ancha para que también sea para el paso para la gente. para sí. las personas. Entonces, interesante eso. De hecho, en realidad pueden caber 2 coches. ¿Ah, ya sí? estaría un poquito más estrecho, pero sí realmente caben 2 coches. Pero pues por lo regular hacen esto para que sea lo de un coche, pues por familia casi la mayoría es un coche, ¿verdad? Sí. Pero en realidad sí llegan a caber 2 carros. Ok. ¿Hasta aquí llega el terreno, hija? ¿O de la casa para allá? No, es hasta allá. ¿Hasta aquí llega Sí. el terreno? Entonces, si se pudiera hacer otro cuartito arriba, ¿se puede? Sí, sí se puede, como aquí la casa de al lado, hicieron una tienda de Ah, hecho. Tienen ya. usan la cochera ya Ajá. como otro cuarto y arriba pueden seguir fincando. Ah, esa era mi duda siempre. Sí, es Que si la ahí. cochera era parte de la casa o ya parte de la calle. Hay 2 tipos de águila aquí, que viene siendo la águila que la cochera es más larga como esta, pero el patio es un poquito más corto que otra casa águila. La cochera es más corta, se reduce como por aquí así, pero lo que quitan de aquí es un poquito más de patio. Es la única diferencia, pero esta es la águila y esa sí, lo único que cambia son las cocheras y el patio. Ok. Perfecto.
Entonces, ¿cómo te entregan la casa? Platícame. La entregan sin piso, primero que nada, sin protecciones también. Uno tiene que poner las protecciones, un solo baño y pues las puertas, la taza del baño, todo eso. ¿Closets No, sin closet. Sin closet. Ajá, solo son los cuartos así, nada más, las puertas y lo que es el WC y así, nada más. Uno tiene que poner sus propias protecciones. Eso sí. Ni cocina integral, ¿verdad? No, Cocina integral tampoco. tampoco. Muy bien. Tenemos una altura, jóvenes, aproximadamente de 2.40, 2 metros 40 libres. Entonces me decías, ¿el piso cómo lo entregan? Lo entregan así de cemento, puro cemento. Ok. Yo lo que hice, pues mientras pongo piso, lo que hice fue pintarlo, porque sí se ve un poquito más sucio cuando es así puro cemento. Y aparte levanta más polvo, más tierra. Ok, se ve bien. ¿Y con qué tipo de pintura lo pintaste? Es pintura para exteriores como para banquetas, para pavimentos, para que sea lavable y ya conforme las trapeadas no se corra más rápido la pintura. Mate, ¿verdad? Bueno, tiene un ligero satín. Muy bien, entonces este es el área. Entonces lo que nos decías del baño sería este. Sería medio Ajá. baño. Yo lo uso como pues cuartito para guardar cosas, ropa y así. Pero es solamente un bañito, un medio baño, pues se puede hacer así. Está pues la escalera, esa de la escalera. La rampa y te dejan las preparaciones, ¿verdad? Ujú, sí, las deja. Es una lámpara por ahí. Sí. Ok, y ahí está el centro de carga de la casa. Ajá, Ahí están las aquí pastillas. está. Ok. Vamos a ver un poquito también de los materiales, jóvenes. La puerta. Estos son los acabados con las que las entregan. Son estas puertas que tienen aluminio y un bastidor de madera. Esto es aluminio. O algún metal similar. Ok. Entonces vamos analizando también la luz. Entonces, la cocina, así es como te la entregan, ¿verdad? Solamente con la tarja. Solamente la tarja. Solo la tarja y nada más. Ok. Entonces ya llegas tú y tienes que poner tu estufa, tu refrigerador y barrita para trabajar, pues ¿dónde lo haces? Tienes que hacerlo. Acá en la mesa o de este lado. Pero ya si quiere uno ya con cocina integral, la tiene uno que poner ya uno de su bolso. Claro. Ahorita nos comentas, ¿qué costo tiene la casa? Anda alrededor, esta águila anda alrededor de los 500 a 600. 600,000 pesos aproximadamente, jóvenes. Estamos hablando de $25,000. Sí, perdón. De $25,000 a $30,000 serían esos 600,000 pesos. Ajá. Sí, de hecho, antes, pues aquí cuando empezó el fraccionamiento empezó fácil unos 10 años. Y antes estas casas estaban como a los 400, pero como tiene plusvalía aquí, va incrementando más el valor. Ya mucha gente ya ahorita ya las anda ofreciendo hasta 600, 700 también. Sí. Pero andan alrededor de eso, de 500, 600, 650. Ok, entonces cuando empezaron a venderse, ¿en cuánto me dices que estaban? Unos 400, 450. ¿Y hace cuántos años fue eso? A unos 10, 12 años que empezó este fraccionamiento. Ok, ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho, pero sí empezó pues muy chiquito y se fue creciendo más. De acuerdo. Este azulejo sí te lo entregan. Sí, ese ¿verdad? sí. Ok. Ahora vamos a conocer un poco el tamaño del patio, las dimensiones. Nomás aguas con mi pitbull. ¡Ah! A ver. ¿Cómo se llama? Candy. Te quiere, mira. Candy. Ok, es un patio aproximadamente, jóvenes, de 350
3.50. Déjenme hacer medidas rápidas. 1, 2, 3. Quizás hasta un poquito más, quizás hasta 4. 4 metros probablemente. Está grande. Por todo el ancho. Entonces, hay un volado aquí. Entonces ese volado pues también nos ayuda a proteger un poquito la puerta, la ventana. Y tenemos el lavadero. Y las lavadoras pues las colocan ustedes aquí. Y toda esta estructura metálica, ¿ustedes las ponen? Sí, también no la entregan con la jaula. Ok. ¿Y la mayoría de los vecinos la tienen? Sí, la mayoría sí. Pero también ahí tienes un hueco, ¿no? O sea, tanto... Sí, no la alcanzaron a poner toda completa. Lo que también entregan es con boiler, la casa. Ok. Con boiler también la entregan. Eso está muy bien. Y aquí atrás, ¿hasta dónde llega el piso, verdad? De hecho, se le mandó a poner, de hecho es pura tierra y nomás llega hasta aquí, lo que es la banquetita. Solamente le hacían un solamente banquetón. hasta aquí, nomás que ese se le puso pues para un poquito más limpieza. Para completarlo. Y a ver, tanque de gas. No, ese viene por cuenta de uno. Por cuenta Sí. del propietario. Sí. Y ponen, bueno, ustedes ya deciden si poner un tanque o poner un cilindro, ¿verdad? Ok. De acuerdo. Pero sí tiene bien adaptado como para que vaya, yo digo especialmente ahí porque tiene su tubo. Sí, ahí está la salida, ¿verdad? Ajá. Sí, funciona bien. ¿Aproximadamente cuántos cilindros de gas se consumen al mes o cada cuánto se consume un cilindro de gas? Pues yo lo vengo comprando cada 2 meses, Ok. un cilindro de gas. ¿Y qué costo tiene? Tiene costo de 750, algo así. Ok. Sí, como yo a veces como hay una gasera aquí cerquitas, es la ventaja de que no todos lo compran lleno. A veces ahora sí que lo que uno más o menos ocupa o alcance o el presupuesto, lo que sea, va uno a ponerle lo que uno quiere. Yo pues voy cada mes, cada 2 meses y es lo que le pongo más o menos, 600, 700 pesos. Excelente. ¿Y eso te rinde para cocina, agua caliente, verdad? Sí. Y bueno, secadora no hay. No, ¿verdad? secadora Entonces, no. Para Nomás que más o para menos eso. nos demos una idea. ¿Y estos muros sí los entregan? Sí, los muros sí. Ya no tuviste que levantar nada, ¿verdad? No. Ya al menos que ya se quiera poner un cuartito aquí, pues ya se le cierra. Perfecto. Muy bien. Sigamos, jóvenes. ¿Este registro ustedes lo hicieron o ya estaba? Ya estaba también. El registro ya estaba, ok. Entonces ya tienes un registro para el patio, ¿verdad? Para el agua. Sí, está ese registro y por allá hay otro también. Hay otro registro para... Ajá. Ok. Cerca de las lavadoras. Sí. ¿Y el desagüe, el drenaje de la lavadora, sí lo tiene todo? No, igual lo tengo que poner ahí, porque no tiene desagüe como tal, no está adaptado. No tiene. No. ¿Y tú qué hiciste? ¿Tuviste que abrir? No, el desagüe como ya estaba ahí, lo que hago es bajar la manguera nada más. Cuando ya estoy lavando. Cuando estás lavando. Ajá. La mandas directo. Directamente, sí. Ya te entendí. Es que no te lo venden con preparaciones de no. lavadora. No, de hecho ni para conectar lo que es la lavadora, las llavecitas, ni para el agua, nada. Uno tiene que llenarla. ¿Y esa no es toma de agua? No. ¿De qué será? ¿De gas? Esa es la del gas. Okay. Ese es el gas. Lo único que tiene pues es el enchufe para conectar la lavadora. Ok, las ventanas son de aluminio también, jóvenes. Aluminio blanco. Muy bien. Bueno, subamos. Vamos arriba. Entonces, fíjense también, esto es importante, hablar siempre del nivel. Hay un nivel sobre la plancha de 10 centímetros, ¿no? Es un escalón, el desplante. Entonces es una planta baja muy libre, ¿verdad? Al final, no sé si hay otro modelo que tenga recámara en planta baja. Pues son las dúplex, Ajá. que es su casa, ya que es para 2 familias, Sí. una arriba y otra abajo. Y para la familia de arriba tiene sus escaleras por fuera.
y también tiene su cochera aparte y la otra su cochera también individual. Es así, las casas están pues abajo, es una sola planta y son igual 2 recámaras, pero entra uno y también es la sala y la cocina pues es un pedacito. Y de este lado ya están las puertas de las recámaras, que es una sola planta esa, las dúplex. Sería interesante conocerla también más adelante. Sí. Y la luz, jóvenes, pues como pueden ver, se ilumina todo este espacio a través de estas 3 ventanas, ¿verdad? 2 ventanas aproximadamente de 1 metro. Ajá. Sí, esta ventana tendrá 1 metro pues prácticamente por 1 metro, por 1,20. 1,20 creo. Ajá. Sí. Y otra cuadradita de aquel lado también como de 1,20 por 1 metro. Y estas pequeñas, ¿verdad? Estas de 40 por 40. Sí, esas son 3. Ah, 3 son acá. para que den más iluminación a la casa. Que sí ayudan bastante, ¿verdad? Sí, de hecho sí, para las escaleras. Para todas las escaleras. Y las escaleras, jóvenes, pues lo interesante aquí es que se necesita el abanico, que se le llama a este escalón, o a estos 3 escalones dentro del descanso. Y esto también es la clave, sacar estos 2 después del paño del muro, ¿verdad? Para poder librar todos los escalones. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 escalones, fíjense. 14 escalones, pero ya podemos ver que hay algo que está pasando ahí, que es un escalón en el baño, probablemente por las instalaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el Estado de México se utilizan losas llenas, entonces las instalaciones no pueden ir ahogadas en la losa, por lo tanto siempre dejan un escalón para los baños, y entonces adentro de este escalón están todos los tubos. Ok, entonces fíjense, subimos y tenemos un pequeño distribuidor que nos lleva a 2 habitaciones. Este distribuidor, estamos hablando de 1 metro, 1,10, poquito, ¿verdad? 1,10. Pero sí entra una cama, ¿verdad? Sí. Tú puedes lograr que aquí dé la sí. vuelta un mueble. Sí, donde se le batalla más es ahí, en el abanico. Ahí es donde se le batalla un poquito más. Ajá. Para subir la base de la cama. Y en esto de aquí no, aquí sí entra bien. Ok, ahorita entonces tenemos el baño, ¿verdad? El baño, ese sí lo entregan también con ese pisito, ese azulejo. Lo entregan así, todo. Eso ya está muy bien, ¿verdad? Sí. Lavamanos, WC, regadera. Este azulejo también lo entregan. Sí, también. Ok. 2 luminarias en el baño, de muro y de techo al centro. Un pequeño sardinel en la regadera. Y la cebolla y una ventana también como de 50 por 30 centímetros, con mosquiteros, que eso es importante. Ok. Y el baño debe medir aproximadamente 1,25 por 2,20. Sí, no mucho más, 2,20. Muy bien. Aquí también traemos 2,40 de altura, de piso a techo libre. Está bonita esta recámara. A ver, si quieres, no la abras. Está interesante la luz. Por la cortina. Por la cortina. Sí. ¿Qué tal es la casa en cuanto al calor? Platícanos. Hace mucho calor. Lo que pasa que aquí en esta casa está ubicada exactamente donde todo el día le está pegando el sol. Y esta recámara es la más caliente. Porque es ventana sur, ¿verdad? Uh-huh. A ver, vamos a ver. Saquemos la brújula. Pues sí, es una ventana sureste. O sea que le pega el sol desde las, no sé, 11 de la mañana, ¿verdad? Ajá, hasta las 3 de la tarde. Más fuerte, sí. Ajá. Sí, porque sí tiene bastante sur. Entonces sí debe de... Y entonces la de atrás es norte. Entonces la de atrás es la recámara fresca. Sí, está muy fresca esa. Pero ahí está, fíjense, este es el norte. Entonces esta ventana, si se fijan, pues esta ventana está de este lado de la casa y la ventana de atrás está de este lado de la casa. Por lo tanto, esta ventana es sureste y la ventana de atrás es noreste. Ok.
Ahora sí, si quieres abrir un poquito la ventana para ver la luz. Ya, cómo cambia. Sí, de hecho sí. Pero claro, al final la tela también tiene que ser un poquito gruesa, ¿verdad? Sí, Para que está absorba el calor. Ajá, está gruesecita, sí, si no entrara muchísimo más calor. Ajá. Y fíjate, la recámara no está tan pequeña. La recámara medirá casi sus 3 metros. Sí, 3 metros por 3 por 3 probablemente. Más closet. Sí, más el closet. Más el closet. Ahí tiene para ponerse el closet. Tiene su espacio. Ok. Que eso es lo bueno, que ya lo tiene. Y aquí también venía el techo, el piso de cemento. Sí, también. Ok. También me tocó pintarlo también. De hecho, en toda la casa, menos el baño que sí tiene su azulejo. ¿Y por qué no te gustó el piso de cemento? Fíjate que ahorita está muy de moda, pero no sé Sí. qué tal estaba el Lo acabado. que pasa, bueno, sí estaba pues como la entregan. Ajá. Así, se me hace como se ve como sucia la casa, aunque no esté sucia. Aparte, suelta mucho polvo, mucha tierra, o sea, uno no puede andar ni tantito descalzo porque ya trae uno toda la tierra en los pies. Ok. Sí, siento que suelta más polvo. Ya. No me gusta también cómo se ve. Interesante, jóvenes, porque, bueno, habría que ver bien el acabado, cómo lo habrán dejado, porque un buen cemento pulido, pues luce y se debe de sentir bien. Pero la recámara es de buen tamaño y su ventana lo mismo, ¿no? 1.20, probablemente hasta 1.30 por 1.30. Este es un poco más grande. Más grandecita. ¿Verdad? Sí. Fíjense cómo tienes tu cama. Siempre decimos, la cama mide alrededor de 1.90 a 2 metros. Entonces todavía le queda 1 metro de la cama al muro. Entonces nos habla de ese 3x3. Muy bien. Y por último, la otra recámara. Esta es la principal. Ajá, sí. Pero bueno, sí, claro. Bueno, pues es lo mismo. Pues, esta la siento yo un poquito más chiquita. No sé si es mi Creo que es igual, ¿no? imaginación o sí, pero yo como que la he sentido un poquito más angostita. O no sé si es mi imaginación. Ahorita mismo voy a ir a comprarme otro láser porque ya se me perdió. Pero según yo es casi igual, ¿eh? Sí. Igual también tiene para su espacio para el closet. No, hombre, yo preferiría esta porque es más fresca. ¿Verdad que sí se siente? Es que es norte, claro. Sí, se siente luego más que está más fresca y aquella no. Hasta toda la noche se siente bien. Empieza a refrescar como a las 12, 1 de la mañana. Pero toda la noche está bien caliente aquella. Sí. Oye, esta está fresquecita. Muy cómoda. Muy cómoda. Y los espacios de closets son de 60, bueno, un poquito menos, como de 55, pero funcionan perfecto. La verdad, la distribución de la casa está bien. Sí, se le hace. Sí, está bastante bien. Los espacios no son tan pequeños, no son tan reducidos. Y es una casa de 4 metros de frente. O sea, tienes 3 metros de recámara, 1 metro de escalera. ¿Verdad? Y lo que te quitan los muros serán de concreto. ¿No las has visto estas en construcción, No. si son todas de concreto? No. Probablemente, bueno, no lo sé. O sea, porque son muros esbeltos, son muros de 10 centímetros. Entonces, digo, sí hay un block así, pero estas generalmente las hacen muchas veces de concreto. Y luego esta es la otra clave para que funcione esta escalera. El escalón entra después del eje, después del paño. Entonces te queda un vestíbulo, un distribuidor un poquito más compacto acá. Y así es como lo logran, ¿no? No son obsesionados tampoco en alinear los ejes. Muy bien, Viviana. Pues muchísimas gracias. No, Sí, de qué. muchísimas gracias. Y platícanos cómo queda entonces los pagos, por ejemplo, ¿no? Para una persona que quisiera adquirir una vivienda. ¿Cuánto se tiene que dar de enganche? ¿Aproximadamente cuánto te queda una mensualidad? Pues de hecho es conforme los puntos que más o menos tienen, es lo que presta lo que es de Infonavit.
Y ya de las mensualidades ya depende de, por ejemplo, si uno está trabajando, depende del sueldo que uno gane, es lo que uno le descuentan. Pueden descontar desde los 700,000 pesos al mes hasta los 5,000, 10,000 pesos al mes, pero pues se acaba de pagar más rápido. Estas casas son fáciles a pagar de unos 15 años. Más o menos, depende del sueldo, 15 a 20 o 10 años, depende del sueldo de cada persona. Pero sí, Infonavit presta el dinero. Conforme los puntos, el tiempo que uno tenga trabajando, le dan uno los puntos y ver cuánto uno alcanza para la casa, para ver qué casa también le alcanza a uno. Ojalá que podamos después platicar con personas del Infonavit para que nos den más información. Pues Viviana, muchísimas gracias por presentarnos tu casa, por permitirnos conocerla y pues muchas felicidades, ¿verdad? Gracias. Porque todos sabemos que es un gran esfuerzo conseguir adquirir una vivienda propia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerlo posible, mi Gaby. Gracias a ustedes. Hasta pronto, jóvenes. Seguiremos visitando más casas que se adquieren a través del Instituto de Fomento a la Vivienda, el Infonavit. Así que si trabajas en el Infonavit, contáctanos, contacto@cotaparedes.com. Se trata de difundir cada vez más las viviendas y cómo llegar a adquirirlas. Yo soy Cota Paredes. Hasta pronto.